Catequesis en Familia, con el Padre Santiago Martín Cañizares. Subes al monte y me miras, Señor, tu voz resuena en mi corazón. No son los fuertes ni los que vencen, son los humildes los que hallan tu amor. Dices felices los que lloran hoy, porque en mi abrazo hallarán consuelo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán el rostro eterno. Lunes 23 de marzo nos situamos en la quinta semana de Cuaresma, la que en la tradición espiritual de la Iglesia ha recibido tantas veces el nombre de Semana de Pasión. Porque todo empieza ya a concentrarse de un modo especial en la hora de Cristo, en su entrega, el misterio de la cruz que se acerca y la victoria que brotará de ella. Venimos recorriendo semana tras semana este itinerario cuaresmal como un camino de conversión, de purificación del corazón y de volver nuestro rostro al Señor, pero ahora el paso se hace más grave, más silencioso, más contemplativo. Ya no estamos solo en una pedagogía del itinerario penitencial, estamos casi ya a las puertas de los días santos. Muy pronto escucharemos, de nuevo, el clamor del Domingo de Ramos y enseguida entraremos en la gran corriente de la Semana Santa. Por eso la Iglesia nos invita a recogernos más, a hablar menos, a mirar más a Cristo y a dejarnos conducir por Él. También esta semana, en este año, tenemos una fecha preciosa, la solemnidad de la Anunciación del Señor que celebramos cada 25 de marzo. En medio de la austeridad cuaresmal, aparece esta luz humilde del sí de María, ese sí por el que el Verbo se hizo carne y comenzó, ya desde el seno de María, el camino que lo llevará hasta la cruz y la resurrección para nuestra redención. No está lejos el Calvario, pero tampoco está lejos Nazaret. La pasión que vamos a contemplar empieza, en cierto modo, en la obediencia de una mujer sencilla que responde: hágase en mí según tu voluntad. El sí de María en Nazaret, el sí de Jesús a la voluntad del Padre. Queridos oyentes, comenzamos Catequesis en Familia. Hoy les dirige esta reflexión el Padre Santiago Martín Cañizares, este que les habla. Los limpios de corazón, porque verán el rostro eterno. Bienaventurados los que aman sin medida, los que en su pobreza confían en la vida. Bienaventurados los que buscan la verdad, en su debilidad tú les darás paz. Felices los que trabajan por la paz, los que perdonan, los que siembran amor. Aunque el mundo no los quiera mirar, tienen su tesoro en el corazón. Si me persiguen, no temeré, porque mi recompensa está en ti, Jesús. Tú eres mi fuerza, Mi razón de ser, mi alegría está en tu cruz. En el programa anterior, comentando el Evangelio de San Mateo, ayudados por los padres de la Iglesia, nos habíamos detenido en dos bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu y bienaventurados los mansos. Siguiendo esta estela de las bienaventuranzas, vamos a profundizar también en el llanto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hay un llanto humano, natural, por un amigo, por una tragedia, por una pérdida. Hay lágrimas que son puro amor,
Pero la bienaventuranza apunta al llanto por el pecado, propio y ajeno, apunta al dolor por el mal que nos hiere a las personas y a los pueblos, a las naciones. Este llanto no es depresión, es una especial sensibilidad espiritual. Es el corazón que no está anestesiado, porque vivimos en tiempos en los que a veces se nos invita a anestesiarnos. No te compliques, pasa de todo, haz tu vida, y sin embargo el Señor llama bienaventurado al que conserva un corazón sensible, capaz de dolerse por lo que está mal. Porque el que no llora ya por nada, al final termina justificándolo todo. Y el cristiano no puede justificarse con el es lo que hay, es lo que me ha tocado vivir. Hemos de llorar por el pecado del mundo. El santo obispo de Aquileia, Cromacio, lo describe con estas palabras. No llama felices, el Señor no llama felices a quienes lloran con fuerza por la muerte de la esposa amada o por la pérdida de posesiones valiosas, sino que más bien llama bienaventurados a aquellos que no dejan de llorar por las iniquidades del mundo y los delitos de los que pecan. A estos, pues, les promete el Señor justamente la consolación del júbilo eterno. Querido oyente, esto es la compunción del que no se acostumbra al mal, del que se duele y reza, del que intercede y del que busca la reparación de los pecados. Compunción es una palabra antigua, pero preciosa. Es el corazón tocado por Dios. La compunción es un corazón que se rompe por dentro, pero no para hundirse, sino para dejar entrar la misericordia. Cristo vive este llanto sobre los pecados, y nos lo transmite el evangelista Lucas cuando Jesús se acerca a Jerusalén. Dice, al acercarse y ver la ciudad, lloró sobre ella mientras decía, si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos. Pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Jesús llora porque ama. Llora porque ve lo que el pecado hace, ciega, endurece, divide, destruye. Llora porque sabe que la dureza de corazón siempre trae consecuencias. Y aquí la pregunta que se vuelve oración. ¿Tengo dolor de los pecados y de la deriva de nuestra sociedad? El aborto, la eutanasia, esta especie de confusión antropológica en la que vivimos insertos, la guerra, también el antitestimonio cristiano, que hace que no transparentemos el rostro de Dios a los demás. ¿Nos hemos acostumbrado a todo? ¿Solo nos indignamos cuando nos tocan a nosotros las situaciones o nos hemos vuelto indiferentes cuando el mal golpea a otros? Queridos amigos, en Cuaresma el Señor quiere devolvernos un corazón del que brotan lágrimas. Lágrimas de conversión como las de Pedro, lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de petición humilde. No las despreciemos. Dios consuela de verdad al que se deja tocar por su misericordia. Y la consolación no es solo un sentirse bien, es el abrazo de Dios que perdona y el alivio de volver a caminar en la verdad.
pase por un valle de tinieblas, caminaré firme en tu verdad. Y si tu palabra dice que tu ayuda a mí vendrá, estoy en paz, sé que así será. Aunque vengan días tristes, alma mía, nunca olvides que tu Dios no te abandonará, que nada se compara a su fidelidad, que es tu refugio y tu tranquilidad, y que si hoy lloras, consuelo te dará. Nos hemos centrado en esta bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, y seguimos en Catequesis en Familia, hoy conducido por este que les habla, el Padre Santiago Martín Cañizares. Y seguimos con otra de las bienaventuranzas, ese camino de fe y santidad que Jesús nos propone. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Esta bienaventuranza toca algo muy hondo, porque el hambre y la sed son de las experiencias más elementales y más intensas del ser humano. Nuestro Señor no habla aquí de un deseo superficial, ni de una simpatía pasajera por el bien, ni de una mera sensibilidad ética. Habla de una necesidad vital. Habla de un corazón que no puede vivir sin aquello que busca. Y por eso cuando Cristo llama bienaventurados a los que tienen hambre y sed de la justicia, nos está preguntando, en realidad, ¿qué es lo que de verdad necesitamos para vivir? ¿Qué es lo que alimenta nuestra alma y qué es lo que andamos buscando? Quizá, incluso sin saberlo nosotros, reconocer del todo, en medio de tantas ocupaciones, cansancios y dispersión. La tradición de la Iglesia ha visto con razón que esa justicia no es una idea, digamos, abstracta. No es solamente un orden moral, ni una rectitud jurídica, ni siquiera únicamente el deseo de que las cosas estén bien, no es seguir la norma solamente. En su plenitud, esa justicia es Cristo mismo. Él es el único justo. Él es nuestra paz, como dice San Pablo. Él es el pan verdadero y la fuente de agua viva. Por eso, San Cromacio de Aquileia puede decir con toda lógica que quien promete la saciedad es precisamente aquel que es pan celeste y fuente de agua viva. Tener hambre y sed de la justicia es, en el fondo, tener hambre y sed de Cristo, desear su presencia, necesitar su verdad, buscar su voluntad, querer vivir de Él y no de otra cosa. Y entonces nos podemos hacer también aquí nuevamente una pregunta. ¿Nosotros de qué tenemos hambre? Porque se puede estar muy ocupado en las cosas de Dios y sin embargo haberse enfriado interiormente en desearle, en desear tenerle dentro de nuestro corazón. Se puede trabajar mucho, organizar mucho, hablar mucho, incluso los pastores, los sacerdotes podemos predicar mucho y haber perdido aquella hambre primera sin la cual el alma se reseca. Hay cansancios que no vienen solo del exceso de tareas, sino también de una desnutrición interior. Cuando uno deja de alimentarse de Cristo, todo lo demás pesa, agota más y llena menos. Por eso es tan iluminadora la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. Cristo no solo nos da el alimento, Él mismo vive alimentando por la voluntad del Padre. Su hambre más honda es obedecer, cumplir la misión recibida, realizar la obra de la salvación. Ahí es donde se nos revela también nuestro camino. La vida cristiana madura cuando la voluntad de Dios
deja de ser para nosotros como una carga exterior y empieza a convertirse precisamente en un alimento interior. No es algo que pesa y que nos cansa, sino que es algo que nos alimenta para poder andar mejor el camino, la voluntad del Padre. Cuando obedecer no es simplemente resignarse, sino encontrar en ello la verdad más profunda de nuestra vida, el sentido más profundo de nuestra existencia. Aquí aparece una cuestión muy seria para nuestra vida cristiana. ¿Nos alimentamos realmente de la presencia de Cristo? ¿O pretendemos sostener la vida espiritual con algunos sucedáneos? El Concilio Vaticano II recuerda que Cristo está presente realmente en la acción litúrgica, en la Eucaristía, en los sacramentos, en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Y también cuando la Iglesia suplica y canta salmos. De este modo, la liturgia no es un marco externo de nuestra vida espiritual, no es algo añadido a nuestra vida espiritual, sino que es uno de los lugares objetivos donde el Señor sale a nuestro encuentro. Y como lugar objetivo, real, en el que sabemos a ciencia cierta que el Señor sale a nuestro encuentro para saciar el hambre y la sed que tenemos de Él, por ello es un lugar esencial. No podemos vivir al margen de la vida litúrgica. La vida espiritual es, en primer lugar, una vida litúrgica centrada. Esta bienaventuranza tiene una traducción muy concreta. Tener hambre y sed de la justicia significa volver una y otra vez a las fuentes donde Cristo se nos da. Sí, querido amigo, significa cuidar la Eucaristía, no como una costumbre funcional, no como algo a lo que voy todos los domingos o todos los días o varias veces a la semana. No es algo funcional ni una costumbre piadosa, sino es el centro real de nuestra vida espiritual, de nuestra vida litúrgica. Significa escuchar la palabra, pero no solo porque tengamos que preparar una catequesis o en el caso de los pastores una predicación, sino porque debemos dejarnos herir y convertir por ella. Significa rezar los salmos no como una carga añadida, sino como la voz de la Iglesia en la que Cristo mismo sigue orando al Padre. La instrucción general del misal romano recuerda que cuando se leen las Sagradas Escrituras en la Iglesia, Dios mismo habla a su pueblo y Cristo, presente en su palabra, anuncia precisamente Él mismo el Evangelio. Por eso, estar presente en la liturgia cuando se proclama la palabra de Dios es ser evangelizados por el que es el Evangelio, por Cristo mismo, por el primer evangelizador. Al final, esta bienaventuranza nos obliga a una sinceridad muy concreta. Podemos hablar de justicia y, sin embargo, no tener hambre de santidad. Podemos denunciar muchos males y no dejarnos saciar por Cristo. Podemos inquietarnos por lo que sucede en el mundo y descuidar la única fuente capaz de sostener una respuesta verdaderamente cristiana, porque solo quien vive hambriento de Cristo puede trabajar sin volverse mundano, servir sin vaciarse del todo y sufrir sin endurecerse. La promesa del Señor para quien tiene hambre y sed de la justicia es maravillosa. Serán saciados. No dice simplemente que serán ayudados o entretenidos con actividades o distraídos con dinámicas y grupos, sino serán saciados. Cristo no se deja ganar en generosidad. A quien lo busca con hambre verdadera, Él mismo se le da como alimento sobreabundante. El que come
y bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él. If you eat of my flesh and drink of my blood, you remain in me and I in you. Pan de vida, alimento para el alma. Pan de vida, Jesucristo Salvador. Pan del cielo, vía la vida eterna. Pan del cielo, cuerpo y sangre del Señor. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él. If you eat of my flesh and drink of my blood, you remain in me and I in you. Bread of life, hope for all the lonely. Bread of life, love and grace amidst despair. Bread from heaven, comfort for the suffering. Bread from heaven, love beyond compare. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él. If you eat of my flesh Come mi and cuerpo, drink of my blood, bebe mi you sangre, remain in me and I in you. pan de vida, sacramento inagotable. Pan de vida, el banquete del Señor. Pan del cielo, sacrificio admirable. Pan del cielo, gran misterio de amor. El que come mi cuerpo Come mi y bebe mi sangre, permanece en mí, yo en y él. yo en él. If you eat of my flesh Eat of my and flesh, drink of my blood, drink of my you remain in me and I in you. I am the living bread come down from heaven. pan del cielo. Whoever eats this bread will have eternal life. Y antes de terminar nuestro programa vamos a ponernos en oración precisamente con uno de los himnos eucarísticos con el que aclamamos, con el que adoramos ese pan del cielo que nos sacia en nuestra vida. Canta, oh lengua, el glorioso misterio del cuerpo y de la sangre preciosa que el Rey de las Naciones, fruto de un vientre generoso, derramó en rescate del mundo. Nos fue dado, nos nació, de una virgen sin mancha, y después de pasar su vida en el mundo, una vez propagada la semilla de su palabra, terminó el tiempo de su destierro, dando una admirable disposición. En la noche de la última cena, sentado a la mesa con sus hermanos, después de observar plenamente la ley sobre la comida legal, se da con sus propias manos como alimento para los 12. El Verbo encarnado, pan verdadero, lo convierte con su palabra
en su carne. Y el vino puro se convierte en la sangre de Cristo. Y aunque fallan los sentidos, solo la fe es suficiente para fortalecer el corazón en la verdad. Veneremos, pues, postrados a tan grande sacramento, y la antigua imagen ceda el lugar al nuevo rito. La fe reemplace la incapacidad de los sentidos. Al Padre y al Hijo sean dadas alabanza y gloria, fortaleza, honor, poder y bendición. Gloria igual sea dada a aquel que de uno y de otro procede. Amén. Llegamos al final de nuestro programa. Ojalá que sepamos llorar con las lágrimas de la bienaventuranza y podamos ser saciados con el alimento de Cristo. Volveremos a encontrarnos en las ondas pasada la Pascua. Muramos con Cristo y resucitemos con Él en estos días santos. Luz con paz. Subes al monte y me miras, Señor. Tu voz resuena en mi corazón. No son los fuertes ni los que vencen, son los humildes los que hallan tu amor. Dices felices los que lloran hoy, porque en mi abrazo hallarán consuelo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán el rostro eterno. Bienaventurados los que aman sin medida, los que en su pobreza confían en la vida. Bienaventurados los que buscan la verdad, en su debilidad tú les darás paz. Catequesis en familia, con el Padre Santiago Martín Cañizares.